Hola amigos, bienvenidos a su canal Por una Nueva Humanidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy que se oye mucho por todas las redes sociales y plataformas últimamente, ¿no? Es un tema que ha generado pues mucha, no sé si decir controversia, porque la mayoría de la gente que cree que habla de este tema, pues cree que estamos en una realidad virtual, en una matriz generada por un simulador y por un cubo, no sé, no estoy seguro si de Metatron o algo así, ¿no? Entonces, yo quiero hablar sobre este tema hoy en día y dar el punto de vista desde lo que es la espiritualidad y de lo que son algunas tradiciones de sabiduría ancestral del mundo con respecto a este tema. Entonces, vamos a hablar sobre cómo salir de la matriz. Entonces, ¿qué es la matriz? La matriz para la mayoría de los que desarrollan este tema hoy en día y la mayoría de los que siguen a estas personas, pues es una realidad creada, es una realidad ilusoria eh, que es creada por un simulador, ¿no? Y reforzada, no creo, no estoy seguro si por un cubo de Metatron, según estas personas, y que estamos en una realidad literalmente virtual, que estamos en un juego, en un videojuego, que la vida en este sentido es un juego o un videojuego que hay que saber jugarlo, ¿no? Para poder salir literalmente de esta matriz. ¿Y por qué digo salir literalmente de esta matriz? Porque de hecho no vamos a salir de esta realidad, esta matriz, perdón, vamos a trascender dicha realidad estando en la misma realidad. O sea, lo que vamos a hacer es un cambio de nuestra realidad o experiencia de vida. Pero esta es la perspectiva de la espiritualidad, ¿no? Que creo que muy de acuerdo estarán muchos de los referentes que manejan este tema, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es la matriz o Maya desde el punto de vista del reino espiritual o desde lo que es la literatura canalizada del reino espiritual? En la mayoría de los libros que yo he oído hablar sobre el tema de la vida, pasando por la fase de ilusión, lo he encontrado en los libros, en algunos libros de la literatura canalizada del reino espiritual. Digamos que en los libros de las leyes espirituales y en algunos libros del escritor y conferenciante Neale Donald Walsh, con su trilogía Conversaciones con Dios y toda la obra que precede pues, a dicha trilogía, ¿no? Entonces, entre otros libros, también hemos encontrado que la humanidad o que la realidad que hemos creado actualmente, a eso que llamamos humanidad, pues es una realidad ilusoria, ¿no? Es una realidad, como decían, de Maya, es una literalmente matriz, dándole a esta matriz una connotación de algo que genera la ilusión de nuestra vida, no una realidad de vida. Entonces, si comprendemos que las dos grandes polaridades de la vida y de este universo físico relativo y dual son el amor y el temor, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, sobre todo, digamos, que el amor y el temor, ¿no? Dos opuestos dentro de lo que son pues la literatura canalizada del reino espiritual, ¿no? El temor bien también podría definirse como ego. Pueden integrar las dos partes, ego y temor, como una sola unidad y el amor como su opuesto. Entonces, aquí se habla de estas dos grandes polaridades porque la transformación del egoísmo en amor desde lo que es la literatura canalizada es lo que llamamos evolución, autorrealización o salvación, que es lo que genera una nueva realidad y con ello una nueva humanidad a través de una transformación de nuestro ser, ¿no? En la literatura canalizada se habla mucho de la importancia de generar un cambio en la conciencia colectiva, de tener un respeto elevado por todo lo que concierne a la vida y de integrar una profunda comprensión de la interrelación del todo con el todo. Entonces, de hecho, es uno de los puntos fundamentales que generarían o de las claves evolutivas para esta nueva realidad, para ir trascendiendo lo que llamamos matriz, ilusión o maya. En esto me gustaría hablar un poco de lo que es la vida como un proceso perfecto y totalmente simétrico,
perdón, o de compartirles lo que es la perfecta simetría de la vida a través de la dualidad y los opuestos como un proceso evolutivo, un proceso de evolución y crecimiento, en este sentido dual, ¿no? Por todos lados se oye hoy en día que hay una conciencia dual, que hay un pensamiento dual, que la humanidad, que la vida o todo en la vida dentro de este universo pues es dual, ¿no? Y de hecho estoy totalmente de acuerdo porque sé que existen las dos grandes polaridades, el bien y el mal, lo positivo, lo negativo, lo reactivo, lo creativo, el absoluto y lo relativo, el problema y la solución, el bien y el mal, lo distópico y lo utópico, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nosotros comprendemos que existe cada concepto fundamental, tiene otro concepto fundamental, y comprendemos sobre todo que la vida es un proceso de evolución y crecimiento dual en todo sentido, entonces podemos comprender a esta realidad matriz o maya como un proceso evolutivo, porque es como se describe desde lo que es el reino espiritual. La vida en este sentido es un proceso de evolución y crecimiento, dual en todo sentido, donde para llegar a conocer y a experimentar quién realmente somos, tenemos que pasar por conocer por quienes no somos. Este quienes no somos representa el temor o el ego, que es lo opuesto al amor. Hemos hablado que la transformación del egoísmo en amor es lo que llamamos evolución, autorrealización o salvación dentro de lo que son las doctrinas cristianas o dentro de estas teologías, ¿no? Entonces, esto en parte vendría a ser lo que es la vida desde la matriz, desde el reino espiritual. La matriz, pues viene a ser un proceso evolutivo, ¿no? Un proceso en el cual pasamos de la inconsciencia a la conciencia, de la mentira a la verdad, del no ser a quien realmente somos, de hecho, de ser el efecto de nuestra experiencia, a ser la causa de esta, de pasar de pensamientos, de crear nuestra realidad a través de pensamientos, creencias y perspectivas reactivas inconscientes a creencias, pensamientos, perspectivas creativas conscientes. De hecho, hay una perfecta simetría en lo que es la vida, porque también lo que estamos haciendo es pasar en este proceso de vivir nuestras vidas como un acto de representación inconsciente a vivirlos como un acto de volición consciente. Entonces hay una perfecta simetría donde mostramos los procesos y los paradigmas, que de hecho podría mencionar muchísimos más, como los tres principios fundamentales de una vida, no en matriz, sino viviendo una realidad de vida, los cuales serían, pero siempre están ahí estos principios, ¿no? Es funcionabilidad, sustentabilidad y adaptabilidad. La vida, al ser funcional, es sustentable y pues al verse pues dañados gran parte de sus límites de su funcionabilidad o de su sustentabilidad, la vida se adapta a sí misma para seguir adelante, ¿no? Para seguir evolucionando. Muchas veces estos ajustes de lo que llamamos vida, pues son consideradas guerras, terremotos, tsunamis, pues, problemas económicos donde se manifiesta gran mortandad por hambres, enfermedades como las pandemias, etcétera, etcétera. Pero la vida se adapta a sí misma para seguir, no está programada para ello. Por ello, desde lo que es la espiritualidad, la vida es un proceso de evolución y crecimiento dual en todo sentido, donde para llegar a incluso a conocer la realidad tenemos que pasar por la ilusión, realidad, amor, temor. De hecho, por eso se habla de que sin amor no hay evolución, no hay sabiduría ni hay verdadera felicidad. Y que es por ello que los seres humanos debemos desarrollar nuestra capacidad de amar para evolucionar y ser felices. Entonces, el darse cuenta de cómo funciona este, entre comillas, juego, el juego de la vida, si le quieren llamar, pero a mí me gusta llamarle el proceso de la vida, que de hecho me gusta manejarlo en parte no solo de manera dual, sino trifacética, que también es muy correcto manejarlo de manera trifacética. Por ejemplo, nosotros nacemos, ¿cómo podemos decir? Nacemos puros, ¿no? Nacemos inocentes cuando nacemos, cuando tenemos una corta edad y sobre el proceso de la vida que vamos pasando por ciertas etapas, la infancia, la adolescencia, etcétera, etcétera, la juventud y hasta llegar a las edades pues más grandes, pues nosotros estamos pasando igual por un proceso, ¿no?
Entonces, es importante comprender cómo funciona este proceso llamado vida, que actualmente se encuentra en su fase de ilusión o matriz. O sea, aquí de lo que estamos hablando realmente es de la vida que la queremos cambiar, queremos pasar de este viejo paradigma, de este estado ilusorio o falso, de lo que llamamos vida, a un estado real y verdadero. Queremos pasar de esta distopía de vida o lo que es una utopía, ¿no? Ir progresiva, paulatina y gradualmente generando esta llamada utopía de vida, donde la vida pues será más funcional, más armoniosa, más benéfica y por lo tanto más real y verdadera. En la etapa distópica de la vida se mueve desde el nivel inconsciente en mayor grado y por ello que es que la vida es tal cual es, ¿no? Ya que la mayoría de los seres humanos, de las almas encarnadas en este plano, en este planeta, pues se encuentran en la fase inconsciente. Ahorita vamos a entrar en esta parte donde qué papel juega la conciencia dentro de todo esto y vamos a hablar un poco del inconsciente, el consciente de una escala evolutiva y de algunas implicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la conciencia dentro de esto? Porque de hecho, desde lo que es el reino espiritual, la literatura canalizada, la conciencia lo es todo y crea la experiencia. Se habla de que aquí que son vuestros pensamientos, vuestras creencias y vuestras perspectivas inconscientes las que han generado esta realidad distópica llamada Maya, matriz o ilusión. Pero que esto es parte de un proceso natural de evolución y crecimiento llamado vida. Es un proceso perfecto creado por un creador perfecto, donde pasamos de una polaridad a la otra, de la mentira al recuerdo, o de la mentira a la verdad, del olvido al recuerdo, del no ser al ser, de dejar de manifestar nuestra realidad y nuestra conducta a través de pensamientos reactivos inconscientes, sino a través de pensamientos creativos conscientes. Es brincar a la otra polaridad, ¿no? Pero me quedé en esta parte, antes de proseguir, la parte en que se los iba a dar de manera trifacética dicho proceso, que también es totalmente correcto, ¿no? Si queremos desarrollar o ver a la vida como un proceso trifacético. Y en este sentido diríamos que estamos pasando de lo orgánico, una vez todo fue orgánico, no había pesticidas, no había derivados del petróleo, no había amoníacos, no había, yo creo, ni incluso insecticidas o pesticidas y herbicidas, etcétera, etcétera, ni fertilizantes que no son nada naturales, sino en sí mismo transgénicos, químicos. Entonces, estamos pasando en ese sentido de lo que sería lo orgánico, que en algún momento todo fue orgánico antes de todo esto, a lo transgénico y de nuevo como parte de nuestro proceso evolutivo a lo orgánico de nuevo. Si lo hablamos en términos de la dualidad y los opuestos, estamos pasando de lo que es, o una vez fue puro, fue natural, a lo que no es puro, no es natural, y de nuevo a lo que es puro y que es natural, ¿no? Como parte de este proceso, en esta parte manejado como trifacético. Una vez dicho y aclarado esto, nos vamos a lo que es qué papel juega la conciencia, ¿no? Dentro de lo que es este tema de la matriz y cómo salir de la matriz. Pues bien, como les decía, la matriz representa solo una polaridad desde lo que es el reino espiritual, el punto de vista que nos comparten los guías, los maestros ascendidos, incluso la misma divinidad o Dios, o la conciencia absoluta divina, como le quieren llamar, desde lo que sería el contexto de la literatura canalizada de Neale Donald Wells. Pues aquí la vida, como les digo, la matriz es una parte de este proceso, es la primera fase en la cual estamos experimentando una vida de ilusión, una vida donde la carencia, el requerimiento, la condicionalidad, donde todo lo opuesto a las cualidades y virtudes se manifiesta en mayor manera, donde la amistad es un concepto más que una experiencia, donde el amor también es más que un concepto, que de hecho un concepto muy poco conocido, de manera amplia, pura y discernida por la mayoría de seres humanos, y por lo tanto pues se vive de manera, pues se vive la polaridad opuesta de cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces, desde el reino espiritual se dice que la conciencia lo es todo y crea la experiencia. También hay otra premisa o principio, digamos, en el cual se afirma
que creamos nuestra realidad o experiencia de vida en tres estados o niveles de conciencia. Y déjenme decirles que no nos hemos salido del tema para nada, ¿no? Estamos hablando de cómo se crea la realidad y hemos dicho que hay dos, esta realidad se divide en una realidad ilusoria y en una realidad que es real, en algo que manifiesta lo que es normal, pero que no es verdadero ni real, a lo que manifiesta lo que es natural, pero real y verdadero. Y así podremos haciendo analogías de manera de entender mucho más esto, pero creo que ya hemos dado las suficientes como para entender dicho proceso. Entonces, si entendemos que todo es mental y que creamos nuestra realidad a través de nuestra percepción, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras creencias y nuestras perspectivas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Pues si hablamos de un cambio de conciencia e integramos en la conciencia todo el conocimiento, todo el saber, toda la experiencia, todos los pensamientos, todo lo que genera, todas esas creencias, todo lo que genera la realidad, pues tendrían que estar equivocadas, erradas o inconscientes estos pensamientos, estas perspectivas, para poder que afecten nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestra realidad. Porque hoy en día es un hecho comprobado que nuestras creencias originan y condicionan nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva origina y condiciona nuestra percepción. Nuestra percepción origina y condiciona nuestra experiencia y la experiencia que la percepción origina y condiciona para nosotros es lo que llamamos realidad. Nosotros lo que queremos cambiar es la realidad en forma de matriz, de malla, de ilusión, donde el egoísmo, el ego, se manifiesta en un grado aproximado, digamos, a un nivel colectivo, en el grado aproximado de una inconsciencia colectiva global y del uso de la mente inconsciente de esta inconsciencia colectiva. Entonces, como hemos dicho anteriormente, que nuestras creencias son las que originan nuestra realidad, pues lo que hay que cambiar dentro de nuestra conciencia son estas creencias, esta percepción, estas perspectivas o como formas de pensamiento, ya que estas son las que originan nuestra realidad distópica, ilusoria, maya o matriz. Entonces, estas creencias tienen que estar dentro de la categoría erradas e inconscientes para poder que crear una realidad ilusoria o distópica en la cual la vida se manifiesta disfuncional, desarmoniosa, benéfica y por lo tanto falsa, ilusoria, en un alto grado la humanidad está viviendo esta ilusión. Entre más seres humanos tengamos falsas creencias de los conceptos más fundamentales de la vida, conceptos que representan hablar en filosofía de las cuestiones existenciales, el amor, la verdad, la vida, el poder, el ser, quiénes somos, etcétera, etcétera, Dios. Todos estos representan conceptos fundamentales y dependiendo del concepto que tengamos de cada uno de ellos, la idea, la creencia, el concepto que tengamos de cada uno de ellos será nuestra experiencia con respecto a lo mismo. Aquí nos vamos a adentrar un poquito en este tema, porque de hecho detrás de todo concepto fundamental hay más de una creencia, más de una perspectiva, más de un pensamiento. Y el pensamiento es creador, todo es mental. Entonces, cuando vamos integrando esto, pues vamos pudiendo entender más cómo trascender la matriz o malla. Entonces, nosotros tenemos que pasar de una polaridad de pensamientos, creencias, perspectivas, esta percepción errada o torcida, a una percepción recta, a pensamientos creativos conscientes, a creencias creativas conscientes. Y para ello, aquí cuando estamos hablando de los conceptos fundamentales, pues hay que definirlos como realmente son, ya que nuestra experiencia de vida lo que hace es reforzar este bucle o círculo vicioso donde el falso concepto, la creencia, falsa perspectiva o inconsciente, pues está originando una falsa experiencia porque incluso moldea nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra gestión emocional y lo que más manifestamos son egosentimientos y egoemociones, no emociones naturales, no emociones que realmente salen del pensamiento creativo consciente de un verdadero sentimiento, una emoción elevada, ¿no? Una emoción amorosa. Entonces, una vez entendido esto, pues podemos considerar que nosotros estamos creando nuestra realidad
no a través de un simulador ni a través de una supercomputadora. Yo estoy de acuerdo de cierta manera porque se me ha hecho entender y comprender esto, que Dios que su conciencia es como una gran computadora universal que lo abarca todo y que lo es todo. Y entiendo que la matriz es un entramado para mí. Haz de cuenta que si nuestros pensamientos se elevaran hacia arriba y se creara una malla, un entramado como el internet, ¿no? Donde las redes se comunican para acá, para allá, una neurona se comunica con la de allá, donde todo está interconectado. Pero aquí se dice que son nuestros pensamientos apoyados en el temor o el ego, en lo errado, en lo inconsciente, en el uso de la mente inconsciente y subconsciente en la mayor parte, los que han generado esta tan disfuncional experiencia de vida. Por ello se habla de una importancia de un despertar de la conciencia, tanto de manera individual como colectiva, porque eso es lo que irá trascendiendo gradual y paulatinamente esta experiencia ilusoria, falsa, disfuncional, matriz o maya, por una experiencia donde cada vez más se vaya ausentando el egoísmo del núcleo de la experiencia humana y de cada ámbito de vida, y vayamos conformando una experiencia más real, más genuina, más verdadera, ¿no? Que de hecho es la trascendencia de nuestro no ser, nuestro egoísmo, a quien realmente somos, totalmente lo opuesto. Pero como por ley no podemos experimentar lo que no sabemos, pues aún no sabemos cómo vivir en armonía, cómo pasar de la separación a la unidad, del egoísmo al amor, y dejar de estar ya en esta conciencia de separación, que es lo que genera la ilusión, ¿no? Vivir separados, desunidos y fragmentados por ideologías que las alimenta la matriz, sí. La matriz lo que hace, aparte de entretenernos, es fomentar en todo sentido, nutrir la mismísima matriz, la mismísima vida de ilusión, dándonos apegos, entretenimientos, pues es los videojuegos, las cartas, los juegos de azar, la pornografía, todo tipo de apego que refleja un nivel de conciencia muy bajo, muy limitado, donde dentro de esta misma matriz, en vez de estar experimentando un campo de entendimiento expandido, estamos experimentando un campo de entendimiento limitado. En vez de estar experimentando un campo de comprensión expandido, pues estamos experimentando un campo de comprensión limitado. En vez de estar experimentando un campo de oportunidades expandido y limitado, estamos experimentando un campo de oportunidades limitado. En vez de estar experimentando un campo de posibilidades infinitas, estamos experimentando un campo de posibilidades limitadas. En vez de experimentar el ser, estamos experimentando el no ser. En vez de ser la causa de nuestra experiencia, somos el efecto de esta. En vez de estar en la realidad y de haber creado realidad, estamos en ilusión, en maya, en matriz. Pero ¿qué creen que es lo que origina nuestra llamada matriz? Pues la matriz la originan nuestros pensamientos, como les decía anteriormente, nuestras creencias cerradas de temor o ego y nuestros falsos conceptos y creencias con respecto a los mismos. Cuando yo hablo de conceptos, hablo de unidades de conocimiento a través de los cuales le damos significado y definición a algo. La cuestión es que cuando le hemos dado un falso significado, una falsa definición a algo, dígase amor, verdad, vida, ser, poder, muerte, Dios, etcétera, etcétera, amor, no sé qué más decirles, no, pues son mucho más conceptos, pero estos son los más fundamentales y sagrados. Pues cuando nosotros integramos una falsa definición basada en la falsa experiencia que tenemos de los mismos, esta falsa experiencia lo que hace es reforzar este bucle o círculo vicioso y reforzamos el concepto que tenemos, la idea que tenemos al respecto, la creencia que tenemos, la perspectiva y con ello volvemos a reforzar la experiencia y ahí estamos en un bucle, círculo vicioso que a no ser que hagamos un cambio en nuestras creencias, en nuestras perspectivas, haremos un cambio en nuestra realidad. En este sentido, desde la literatura canalizada o el reino espiritual no hay ningún simulador. No hay ningún cubo de Metatron creando una realidad externa, somos nosotros. Yo no sé si alguien que creó la realidad externa, las plantas, las montañas, pero yo lo que sí sé es que nosotros, bueno, yo para mí lo creo Dios todo y todos los Dios, ¿no? Pero no estoy seguro ni estaré de que haya sido creado por un cubo de Metatron
o por un simulador, una megacomputadora que está pasando las montañas de hielo que están a los extremos del planeta, que son todo esto, ¿no? Cada quien respeto lo que es la opinión, las creencias de otras personas al respecto. Y sí me he dado cuenta que la gran mayoría de personas creen esta versión y la aceptan. Yo, la verdad, hasta no profundizar en un tema, no me puedo aceptar nada. Sí acepto que estamos literalmente en una gran computadora, en esta gran conciencia cósmica, esta conciencia absoluta divina, este campo unificado de la conciencia, como le quieran llamar, ¿no? Realidad cuántica, Dios, todo es Dios. Entonces, sí creo que estamos en una supercomputadora, en una superconciencia que lo engloba todo y que lo es todo, y que nos ha dado la oportunidad de crear ilusión o realidad a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Pero, como les decía en un principio, desde el reino espiritual, la vida es un proceso perfecto creado por un creador perfecto. Es un proceso de evolución y crecimiento dual en todo sentido, o si quieren manejarlo de manera trifacética, también es correcta, haciendo las analogías que les dice en su momento dentro de esta, pues este desarrollo de este tema, ¿no? Entonces, la matriz nos distrae, ¿no? Nos distrae y de hecho genera nuestra realidad y experiencia de vida, pero en el sentido de que son los que controlan el sistema en este mundo, lo que llaman sistema, los que están dentro de las partes más altas de la pirámide y que controlan todo esto. Ellos son los que se están generando, invirtiendo muchísimo en comerciales, basura, en todo el tipo de contenido, películas de Hollywood, terror, acción, todo para generar en el subconsciente pues imágenes que al final de cuenta y palabras y sonidos que al final de cuenta pues generan comportamientos y conductas disfuncionales. La cosa es llenar de temor nuestro subconsciente para de esta manera afectar nuestro comportamiento y conducta. Hay muchas otras formas, ¿no?, de hacerlo, pero no hablaremos sobre ello. La parte más importante aquí es saber que en la medida que la conciencia lo es todo y crea la experiencia, entonces hay una importancia, como se decía anteriormente, de despertar la conciencia no solo individual, sino colectiva. ¿Por qué no es solo individual, sino colectiva? Porque es la misma, ¿no? Simplemente la suma de las conciencias individuales, juntas, todas sumadas, representan el colectivo al uno. Al hacer un cambio individual cada uno de nosotros en nuestras creencias, al ver a la vida como realmente es, al conocerla, pues podemos experimentarla como realmente es. Y no importa que la hemos estado viviendo la parte ilusoria o falsa, ahora comprendiendo el juego de que tiene dos caras y que yo tengo que vivir primero la parte falsa, ilusoria, tengo que vivir primero el problema para después encontrar la solución, tengo que pasar por lo artificial para después conocer lo que es real, verdadero, por lo transgénico al orgánico. Obviamente que si ponemos en este sentido todo, pues la vida es un proceso perfecto, ¿no? Es un proceso perfecto y cumple con su propósito, porque la vida es Dios mismo. Nosotros somos expresiones individualizadas de Dios y es imposible que este proceso pase a, porque de hecho está pasando justo en este momento, se está moviendo y hay una masa crítica consciente de un 10% aproximado. Solo requeríamos un 4, un 2 o un 4% de una masa crítica consciente para que este proceso literalmente estuviera asegurado. Lo que hay que hacer hoy en lo personal, y esta es mi opinión personal, es que hay que trabajar, es que hay que despertar cada vez más y más seres humanos, no de manera obligada, nosotros compartir, ¿no?, el mensaje, compartir nuestra verdad, y pues la gente que vaya, que esté en el proceso de despertar, que busque información, pues que se ayude y se valga de ella. Pero también, pues yo invito a la gente que valoren otras perspectivas, otros contextos, otros puntos de vista con respecto a cualquier tema y que en base a todo ello, pues vayan integrando lo que es su verdad. Que no acepten como verdad incluso lo que yo digo, sino que por comprensión en algún momento, después de buscar información al respecto, pues se quedarán con una información más filtrada, más discernida de lo que consideran que es la matriz y cómo salir de ella, ¿no? Entonces, ya hablamos sobre qué papel juega la conciencia, qué papel juega el ego. Hemos hablado que la transformación del egoísmo en amor y de la inconsciencia en conciencia es lo que llamamos evolución.
Así es. Pasar de un inconsciente colectivo que representa actualmente, digamos, un 90-95% aproximado en una escala evolutiva del 0 al 100, digamos que cada elemento de esa masa crítica consciente, cada ser encarnado que pasa, cada alma encarnada que pasa al nivel o a lo que es la masa crítica consciente, suma una raya. Digamos que si un colectivo del 5% decrece 5% la masa crítica inconsciente, digamos que está al 90%, decrece 85%. Ese 5% se suma a la masa crítica consciente y en la escala evolutiva de la conciencia, si tiene un 10%, se va al 15%, pero esta se va al 85%. Por eso, de hecho, he desarrollado una escala evolutiva de la conciencia donde a través de los 3 niveles de conciencia, como les decía anteriormente, la realidad la creamos a través de 3 niveles principales: conciencia, el inconsciente, subconsciente, el nivel de la mente consciente y el nivel de la mente superconsciente. Si consideramos que actualmente somos un 90% aproximado de la población global, los que estamos dentro de la categoría de inconsciente colectivo, y usamos un 90-95% de nuestros pensamientos a nivel inconsciente, pues digamos que nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras perspectivas parten de este inconsciente, y por ello nos dan un resultado por defecto disfuncional. Así es, lo que tenemos que cambiar para salir de esta matriz no es otra cosa que nuestras creencias con respecto a lo más sagrado, a Dios, al amor, a la vida, integrar un concepto más puro, más amplio y discernido de lo que es el amor para llevarlo a la experiencia de lo que es la vida. Y en este sentido, el sentido de la vida del reino espiritual es evolucionar, es ser consciente de ser, es perfeccionar el espíritu, es llevar a la expresión y manifestación de nuestra experiencia de vida dentro de las relaciones, pues un concepto más elevado y más magnífico de nosotros mismos, ¿no? Donde realmente manifestemos cualidades, virtudes, valores, dones del Espíritu Santo, porque ello es lo que va a enriquecer y va a ir creando en la suma de que cada vez más seamos conscientes de lo que es la vida y de lo que estamos haciendo, cuál es la razón del existir y de estar aquí ahora, pues dejemos de experimentar el sinsentido de la vida, ya que si la mayoría, si hacemos una encuesta y le preguntásemos a las personas, digamos que a 100 personas, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Consideras que la vida es un proceso de evolución y crecimiento o consideras que es un proceso de involución y de crecimiento donde todo va de mal en peor? Yo podría apostar que más del 90, que más de 90 personas o un 90 aproximado diría que la vida es un proceso involutivo que va de mal en peor. Que veamos las guerras, que veamos el hambre, que veamos las injusticias y todo esto. Y de hecho, como les decía, son nuestros pensamientos apoyados de un colectivo de la mayoría de seres humanos los que generan la tan disfuncional experiencia de vida, la tan ilusoria, la tan llamada matriz o ilusión. Eso es, amigos, no hay otra cosa de lo que genere nuestra realidad. Y entonces, si queremos cambiar esta matriz por una realidad más real, queremos cambiar esta vieja humanidad por una nueva humanidad, queremos dejar de vivir una vida que no es plena, a empezar a vivir una vida plena, dejar de ser infelices y ser felices, manifestar realmente quiénes somos y dejar de ser quien no somos, empezar a ser la causa de nuestra experiencia y dejar de ser el efecto de esta, pues tenemos que cambiar nuestro concepto de quiénes somos, de qué es Dios, porque de hecho una de lo que nos afecta y realmente refuerza la matriz son nuestras falsas creencias con respecto a Dios, a la conciencia divina absoluta, a como le quieran llamar, no importa. Las falsas creencias de Dios afectan nuestro comportamiento y conducta, y voy a terminar aclarando esta parte, porque Dios, al igual que los grandes maestros espirituales, representan nuestros mayores y más dignos modelos ejemplos a seguir, no los más indignos modelos ejemplos a seguir. Aquí hay que separar lo indigno de lo digno. Entonces, cuando nosotros aprendemos a discernir, pues también esto nos permite salir de lo que es la matriz de la ilusión, ¿no? Cuando nosotros integramos un discernimiento y un desarrollo de una intuición espiritual, nosotros tenemos herramientas claves y fundamentales para salir rápidamente de la ilusión. Y se preguntarán, ¿y cómo es que nuestras falsas creencias, nuestro falso concepto sobre Dios, afectan nuestro comportamiento, conducta y carácter? Pues bien,
Nos afecta porque en la mayoría de los casos se nos ha dado una falsa imagen y semejanza, una falsa naturaleza y carácter y con ello un falso modelo ejemplo a seguir de Dios. Porque por un lado se acepta la creencia, la idea, el concepto de que Dios es amor, sabiduría y comprensión, pero por otro lado se acepta al mismo tiempo la creencia de que Dios requiere, que Dios maldice, que Dios cela, que Dios condiciona, que Dios impone, que Dios manda, que requiere sumisión, obediencia, mandatos, que manifiesta ira, celos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya esto ya se sale de lo coherente, de lo lógico, porque si es amor, sabiduría y comprensión, ¿cómo es posible que manifieste lo opuesto al amor, a la sabiduría y a la comprensión, que son los aspectos y manifestaciones del temor al ego, y que representan lo opuesto a las cualidades, a las virtudes o a los dones del Espíritu Santo, que Dios es un Espíritu Santo como energía? Entonces, pues desde aquí, estas falsas creencias nos afectan porque a un nivel inconsciente o subconsciente nos decimos, bueno, si es bueno para Dios celar y castigar, para mí también. Si es bueno para Dios premiar y castigar de actos, para mí también. Si es bueno para Dios maldecir, etcétera, 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 requerir, condicionar, para mí también. ¿Y qué creen? Terminamos manifestando estas creencias a través de nuestro comportamiento porque se traducen a comportamientos. Esto lo hacemos en un nivel que no somos conscientes de que estamos pensando en eso, porque si fuésemos conscientes de ello diríamos, hay algo mal aquí, ¿no? Yo estoy aceptando creencias que no me van a beneficiar. Entonces, aprender a discernir creencias, contextos, perspectivas, premisas opuestas, etcétera, etcétera, nos ayudan también a salir de la matriz. Saber que en la vida todo es cuestión de perspectiva nos ayuda a salir de la matriz. ¿Por qué? Porque si en la vida todo es cuestión de perspectiva, siempre hemos sido y siempre seremos quien percibe y define cada condición y circunstancia de la vida. Y si en la vida todo es cuestión de perspectiva, punto número uno, nada es literalmente real. Punto número dos, el valor de todo es el valor que tú le das. Y punto número tres, tú dices quién eres y tu experiencia es la que tú dices que es. Ante una mentada de mama o algo por la calle, una ofensa, volteas a ver a alguien que no conoces, si de mal humor te recuerda a tu mamá o te conejea, como decimos aquí en México, ¿no? Por no decir dijimos para no decir esa palabra, ¿no? Entonces, pues nosotros aprendemos a estar tranquilos. Cuando nosotros aprendemos que en la vida todo es cuestión de perspectiva y aprendemos a usar el poder de la conciencia no solo individual, sino colectiva, aquí son las dos, porque la suma de lo individual, trabajando lo individual en conjunto, representa un colectivo. Pues cuando nosotros utilizamos estas dos herramientas juntos, podemos estar tranquilos ante las más terribles amenazas de pandemia, muerte, etcétera, etcétera, guerras, que viene un asteroide. Nada pasa cuando conocemos cómo creamos nuestra realidad, cuando sabemos que la matriz no es más que parte de un proceso llamado evolución y crecimiento, que en este sentido lo podemos manejar de manera dual, donde estamos pasando de esto, aquello, de la mentira, acá, del olvido, el recuerdo, y al recordar podemos integrar el conocimiento, el concepto más elevado y ver desde una perspectiva más elevada de que hemos estado creando ilusión y no realidad. Hemos estado creando y manifestando lo normal más no lo natural, lo transgénico más no lo orgánico. Y tenemos que hacer un cambio, como se dice en la literatura canalizada, nos urge hacer un cambio en la conciencia colectiva, nos surge un respeto elevado por todo lo que concierne a la vida, nos surge integrar herramientas, comprensiones, claves evolutivas que nos permitan salir de esta matriz. Y bien amigos, pues fue un placer estar con ustedes y hablar de este tema desde un punto de vista un poquito diferente y compartiendo lo que es el punto de vista de la literatura canalizada del reino espiritual. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, no se olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Nos vemos en un siguiente video amigos. Hasta luego.